Estimados, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Maxi. Hoy quería mostrarles otro conductor, semiconductor, otro componente que se llama TRIAC. ¿Se acuerdan cuando les expliqué el tiristor? Que simplemente era un diodo común y corriente, pero con la característica que tenía una puerta, que cuando acá recibía aproximadamente 0,6 voltios, este se cerraba como un interruptor, está abierto, pero en este momento que le envía 0,6 voltios se cierra y deja pasar la electricidad, en este sentido, pero solo en este sentido, ¿no? Y este queda activado siempre, por más que yo quite los 0,6 voltios, él sigue cerrado y sigue funcionando, ¿de acuerdo? Hay muchas aplicaciones para él que después vamos a ver cuando hagamos un video de qué es un tiristor, no en explicando cómo funciona porque ya lo entendieron, ya lo vieron acá. ¿Para qué se utiliza? ¿Cómo utilizarlo? Y vamos a hacer pruebas, cómo medirlo. Hay formas de medirlos con el polímetro. No es muy simple. Es mucho mejor medirlos con estos, que les va a marcar. Es un tiristor de más características. Pero es para que entiendan cómo funcionan. Normalmente se usan para electrónica de potencia. No es algo común, pero tiene una gran utilidad. Solamente en esta dirección conduce y solamente cuando recibe un voltaje en la puerta. Pero cuando yo le quito el voltaje de la puerta, él sigue conduciendo, sigue encendido. O sea, ya me diste la orden y ya no puedo parar. Bueno, hay que abrir el circuito, hay que cortarle la electricidad de acá o quitarle la descarga de masa, o ya sea el positivo o el negativo, hay que quitárselo para que funcione. Esas funciones después las vamos a ver y para qué son tan útiles. Ahora no parecen útiles, pero después lo van a hacer. Pero les quiero explicar ahora el TRIAC. El TRIAC es igual. ¿Se acuerdan que antes les dije el tema de la corriente alterna? Bueno, la simbología del TRIAC es esto. Es igual que un SSR, pero tiene dos SSR puestos al revés. Uno ubicado al revés de otro. En vez de ánodo y cátodo, con cátodo y ánodo. Y acá tiene el gate o la puerta. En este lado. ¿De acuerdo? Normalmente le llaman ánodo 1 y acá ánodo 2. O da igual, como lo conecten es lo mismo, porque es para corriente alterna. Pero, ¿para qué sirve esto? Ok. Supongamos que tenemos aquí un motor que está girando a una velocidad determinada. Tal cual, un ventilador que tenemos en nuestra casa, en el techo. Ventilador común de corriente alterna, ¿eh? No un motor de corriente continua, que después explicaremos cuál es su diferencia. Un motor común que está girando las aspas a, no sé, 250 RPM, que son revoluciones por minuto. Gira, tira un montón de viento, lo que necesitamos. Queremos que vaya un poco más lento. ¿Cómo hacemos? Le ponemos una resistencia en serie. Podría funcionar, pero toda la potencia del motor, al ser un motor de potencia y consumir mucho, se va a perder en calor por acá. ¿Y cuál es la ventaja? Ninguna. Estamos haciendo que el motor gire más lento, sí, va a funcionar, tendría que funcionar, pero toda esta potencia que el motor no consume se va a ir en calor en resistencia. Esto no tiene nada de eficiencia. O sea, estamos gastando un montón de electricidad, un montón de energía, haciendo que funcione mal el motor. Ahora, ¿qué sucede si al motor, que funciona con corriente alterna, le reducimos, le cortamos esta parte del ciclo? Esta parte de aquí y esta parte de aquí, o al revés en realidad, esta parte de aquí. El motor va a recibir todo esto y todo esto. O sea, su ciclo de trabajo va a tener un 75%, no un 100%. Y esto es corriente que yo no utilizo. Es como que lo prendo, lo apago, lo prendo, lo apago, lo prendo, lo apago, lo prendo, lo apago muy rápido. Lo prendo, lo apago tan rápido que este ciclo, que son 50 ciclos por segundo, lo corto un poquito en cada uno de ellos. Esa conmutación se podría hacer con un relé, sería imposible. Un relé no podría ser tan rápido mecánicamente para hacer algo así. Y aparte, la chispa que haría el relé lo haría durar unos instantes, y por más rápido que sea, por más tecnología que tengamos, un relé no puede conmutar tan rápido. No sirve. La idea del relé se descarta. Por eso se inventó el TRIAC. Normalmente se usan en industriales. O sea, es un equipo que se usa de manera industrial, en grandes energías, en
resistencias. Por ejemplo, acá tenemos una tolva que derrite plástico para generar, no sé, bolsas o algún juguete o lo que fuera de plástico. Y esta resistencia, ¿qué calor tiene? Bueno, se utilizan o intervalos de corte para esta resistencia, controlados, o usamos un triac y le cortamos el ciclo. Entramos. Necesitamos que la resistencia caliente la mitad. Bueno, del ciclo entero, le cortamos esta parte y le cortamos esta. Entonces su ciclo de trabajo va a ser del 50%. Así funciona un triac, dependiendo de cómo lo disparemos. ¿De acuerdo? Entonces, armando el circuito, colocamos aquí una lámpara, por ejemplo. Acá, en vez de conectar, acá le ponemos, si quieren, las descarga tierra, por supuesto, o el neutro. Y en la fase colocamos el triac. De esta manera. ¿De acuerdo? Acá tenemos 220 volts. Hay un circuito más elaborado para hacer. Tampoco es tan simple como lo ven. Y dependiendo del control que yo tenga acá, las veces que yo quiera que esto encienda y apague, vamos a lograr que esta lámpara o este motor ilumine menos, ilumine más. Esto es para corriente alterna. Lo vuelvo a decir varias veces porque para corriente continua se utiliza modulación de ancho de pulsos, que es cortar una onda cuadrada, que después lo veremos. Pero primero tienen que entender esto, que es algo más simple de entender y un poco más gráfico, antes de pasar a lo que es modulación de ancho de pulso. Y los triacs son normalmente de potencia. Como son de potencia, este es el más pequeñito que de todos, que puede controlar una o varias lámparas. Le sigue este, que es para motores, y después estos que son de más potencia. Y de estos hay muy grandes, hay muy tochos, pero muy grandes, ¿eh? De hecho, hay tan grandes que controlan grandes motores industriales a niveles muy altos de potencia. ¿De acuerdo? De hecho, hasta usan tiristores puestos en paralelo para poder complementar eso. ¿Recuerdan que el tiristor tenía esta forma? Bueno, si los coloco, yo tengo un tiristor así. Y tengo otro tiristor más, lo pongo al revés. Al otro tiristor lo pongo de esta manera. ¿Recuerdan? Lo pongo al revés, perdón, estoy dibujándolo mal. Lo pongo así. Lo conecto con este y acá tenemos ánodo 1, ánodo 2. Y las dos puertas la unimos a la misma y tenemos la puerta o gate. Esto es un triac, simplemente, usando dos tiristores comunes. Hay tiristores que son tan grandes que tienen forma hasta como de tornillo, son como una tuerca así, donde aquí hay una rosca, se enrosca un gran disipador, y acá tienen el ánodo, que es otro terminal para colocar un cable con mucha potencia para manejar motores muy grandes o resistencias muy grandes, industrialmente. Pero cuando uno tiene en su hogar una regulación de los famosos dimmer, que a uno les gusta bajar y subir las luces, tiene adentro un triac de estos. La mayoría de los casos, ¿de acuerdo? Ahora con el tema de la tecnología que ha avanzado mucho y que en todos lados tenemos LEDs, el triac no funciona correctamente con ellos y hay que utilizar otra forma. ¿Por qué no funciona el triac? Porque recuerdan lo que les expliqué, que en cada uno de los aparatos de corriente continua que utilizamos como computadoras, ordenadores, equipos de música y demás, tenemos una pequeña fuente y después el aparato que funciona en sí. Bueno, cuando nosotros compramos una simple lámpara de LED, de las comunes que tienen la rosca así, de 220 volts, acá está el LED, en este punto, pero acá hay una electrónica que rectifica esos 220 volts y los transforma en corriente continua para alimentar este grupo de LEDs, que normalmente están en serie. Si juntamos varios LEDs de 10 volts, de 15 volts, lo que fuera, 10 tenemos 150 y 20 tenemos 300 volts. Perfecto, listo, ya enviamos corriente continua rectificada y ya tenemos esto. Si yo quiero engañar a la fuente de alimentación cortándole el ciclo de trabajo, enviándoles así un ciclo de trabajo menor, probablemente la lámpara o deje de funcionar de repente, o empiece a parpadear o no funcionar. Por eso la implementación del triac es más industrial que para un hogar. Para controlar lámparas como esta se utilizan ancho de pulsos. Se utilizan
corriente de esta forma. La misma corriente continua, pero modulada en pulsos. Acá es, por ejemplo, 300 volts, acá es 0. A medida que le corto y le quito, le corto y le quito, le corto y le quito, igual que el triac, pero en vez de cortar el ciclo por la mitad, lo corto completo. Entonces eso genera la modulación de ancho de pulsos, que después veremos en profundidad qué es. En algunos casos se utiliza esto, y entonces los dímeles modernos tienen adentro un tipo de transistor también diferente que se llama IGBT, que después veremos cuando veamos tipos de transistores. Pero quiero que entiendan cómo funciona el triac y cómo es su potencia. Ahora, hay algo especial para decir. El triac, cuando está haciendo la conmutación, en este punto, el ciclo de trabajo yo le pido que lo corte un 75%, lo corta acá, y de este lado lo corto un poco más. O lo puede cortar un poco más de acá, y de este lado un poco menos. Entonces es como medio desparejo su funcionamiento. No es el ciclo de trabajo, yo le quiero que sea 75%, bueno, tengo que ponerle que sea un 30 acá y acá un 20. No es parejo. Y esto genera un ruido, armónicos y otros ruidos especiales, que se pueden meter en la línea. O sea, van al revés. Yo hago un dispositivo con un triac muy simple que controle un motor con un ventilador, por ejemplo. Va a funcionar correctamente el control, pero posiblemente me envíe a través de la línea, este dispositivo con triac, sonidos, chasquidos, ruidos, que pueden meterse en otros aparatos y generar errores de funcionamiento. Entonces, para eso se inventó el DIAC. No es exactamente así como se usa, pero siempre los van a ver juntos. El DIAC es nada más 2 diodos puestos de forma contraria, tal cual como les dibujé antes el triac, pero puesto de esta manera. Perdón que lo dibujé mal, sería así. Ahora voy a hacer un video sobre este y por qué funciona de esta manera. Pero quiero que entiendan cómo es el triac y para qué es. Son más industriales. Es más para control de potencia. En los hogares vamos a ver uno pequeñito así, pero se usan para la industria. Pero es parte de electricidad y parte de electrónica, quería comentarles que existía. Después voy a hacer videos, por supuesto, y playlists donde expliquemos cada componente en profundidad y vamos a ver circuitos para armar con triacs, vamos a hacer, no sé, una alarma doméstica con tiristores, vamos a ver varias cosas con ellos. Es muy entretenido, es mucho lo que se puede hacer, pero para que entiendan, estos videos se basan en entender qué es y cómo funciona y para qué es y cómo probarlo y cómo son sus formas y demás. Después veremos cómo aplicarlo, voy a armar un circuito cuando ya los entendamos y vamos a armar algún dispositivo con ellos. Les agradezco mucho por escuchar y si quieren ver el próximo video que es el DIAC, voy a explicar por qué existe y para qué es. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Les agradezco mucho y cualquier consulta, no se olviden de comentar y dejarme un like, así me motivan a seguir trabajando. Muchas gracias.